Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Lo Andrade, director ejecutivo del IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y hablaremos sobre su visión de lo que sucede en el Ecuador y hablaremos de un tema muy especial, que es esta visión correcta del empresario como un héroe nacional, del empresario como una persona que dedica su vida a crear empleo, a crear trabajo, a crear riqueza, a crear valor en la sociedad y que debe ser reconocido como un héroe nacional. José, a veces un poco injusto y crecientemente inclusive en el primer mundo, porque me duele ver que en países que fueron los adalides del emprendimiento como Estados Unidos, tú ahora tienes personajes políticos que te hablan como que si fueran revolucionarios de izquierda latinoamericana, claro, en contra pues de la empresa, en contra de las corporaciones, en contra del empresario, y más allá del tamaño, si eres chiquito, si eres mediano, eres grande, tiene que entenderse en una sociedad que progresa que el empresario es el empresario honesto, por supuesto, porque también hay de los malos, es el que verdaderamente crea riqueza y crea valor. Y creo que en el Ecuador no se ha considerado esto, inclusive no se educa a la gente de esa manera en los colegios y universidades y no se aprecia ese aporte que hace la sociedad al empresario. Bueno, Giovanni, muchas gracias por la invitación. La verdad, yo creo que este tema es necesario defenderlo y debatirlo porque, como todo, las ideas están inmersas en un campo de batalla, ¿ya? Y en este campo de batalla nosotros tenemos del lado de los empresarios a Thor, a Iron Man, al Capitán América, ¿ya? Y sin embargo no se presentan al campo de batalla de tal manera que esas marañas, esas musarañas, esos monstruos horribles que están del otro lado, con las ideas de izquierda, con las ideas socialistas de todo el tiempo, ellos sí tienen un frente común, ellos sí están presentes en el campo de batalla, y aunque nosotros tenemos a los Avengers de nuestro lado, estos Avengers no están enterados que hay una batalla que se está librando, y si no están presentes en la batalla, pues ganan aquellos que sí están. Y en este sentido nosotros debemos entender que no basta con generar riqueza y prosperidad, que debería de ser, ¿ya? Sino que también hay que tomar el mundo de las ideas, también hay que defender esa cancha, porque esa cancha lamentablemente fue tomada por la izquierda latinoamericana, fue tomada por el socialismo de todas sus variantes, sea el del siglo XX, el del siglo XIX, el del siglo XVIII, ahí donde quiera que ha estado el socialismo ha sido un desastre, bueno, pero lo cierto es que el socialismo de todos los colores, variantes y sabores sí se han presentado a la cancha de las ideas, y en ese campo de batalla hemos descuidado nosotros el hacer resistencia e incluso ir a la ofensiva. Ahora, vamos por partes. Cuando no se presenta pelea, teniendo de nosotros a los más grandes superhéroes de la historia, teniendo a Superman, teniendo a quien se te dé la regalada gana, ya, a los grandes, a los campeones, a los que nos emocionan, ya, lo que sucede es que luego no podemos hacer las reformas que son necesarias, luego estas conquistas laborales se vuelven impedimentos al desarrollo de la creación de empleo. Al final del día, si no nos presentamos a ese campo de batalla, que es el campo de las ideas, por más de que tengamos a los Avengers de nuestro lado, vamos a perderla. Y eso es algo que tiene que entender el empresariado ecuatoriano. Las ideas de izquierda logran, digamos, colocar estupideces como matemáticas con enfoque de género, 2 más 2 es igual a 4, ¿ya? Logran ganar en ese espacio y colocar ese tipo de sinsentidos, precisamente porque nosotros no hemos valorado lo suficiente que hay que presentar también una ofensiva, porque nosotros tenemos de nuestro lado la experiencia, la evidencia, los datos, y lo que las naciones más prósperas del mundo tienen en común es que han sido lideradas por empresarios y no por un Estado que lo abarca todo y que está metido en todo y que todo lo hace mal. Pero además ahí también hay que saber diferenciar y aclarar, porque yo respeto y admiro al empresario creador verdadero de riqueza, creador, innovador, inventor, que hace pues de una semilla una planta y luego pues una cosecha, y de esa cosecha de repente un subproducto, y si sigues creciendo en valor agregado sacas hasta moléculas y vas inventando y creando cada vez más valor agregado. Pero te digo que hay que diferenciar, porque también hay el empresario carnívoro, digamos, el que no está en contra, el que está en contra de la libertad auténtica que tú defiendes, me refiero a la libertad económica y política, porque convive maliciosamente con el poder político para repartirse la torta entre pocos. Entonces ese no es empresario, ese es empresaurio.
ese es el que está consciente de que uniéndose al Estado, sea el Estado ecuatoriano o cualquier otro Estado, logra obtener rentas que en un mercado libre, que en un entorno de libertad no conseguiría. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de aquel emprendedor, de aquella persona que se levanta, que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que un día dice, bueno, la verdad es que no encuentro empleo, la verdad que la cosa está difícil y por tanto hay que ingeniárselas, hay que inventar. Y ojo, un detalle, Giovanni, empresario no es, digamos, solamente aquel que tiene grandes empresas y tiene 300, 400, 500 o 1000 empleados. El de la carretilla. El empresario es el de la carretilla, el que monta el kiosco, el que te vende una hamburguesa. Yo recuerdo clarito, detrás del edificio, el Hotel Oro Verde, había un señor, un Manaba, que vendía jugos de naranja riquísimos. Bueno, pues ese tenía un kiosquito de esos de tamaño de hot dog, ya de puestos de hot dog. Y luego, o sea, no solamente que el kiosquito se volvió grande, alquiló lo que había atrás, luego le montó otro piso, luego se fue a la esquina, 2 cuadras a la vuelta, tenía toda una plaza, casi un edificio puesto a disposición de la venta de jugos. Ese es un empresario, una persona que empieza de abajo. O sea, el empresario es tu vecino, aquel que tiene una tienda. El empresario es aquel que decidió salir a vender empanadas. Pero en este campo de batalla, que es el campo de batalla de las ideas, como no hemos presentado frente, hemos tenido que retroceder al punto de que ya no se puede decir vamos a defender las ideas del empresariado, las ideas de empresa, las ideas de libertad empresarial. Aquí somos, tengo un emprendimiento con timidez. ¿Ya? Yo soy un emprendedor. No, eres un empresario, dilo con orgullo. ¿Quién te hizo creer que lo que hacías estaba mal? Nosotros somos los que creamos empleo. ¿Por qué te acomplejas? Claro, porque vivimos en un entorno en que estas ideas, tomadas por la izquierda latinoamericana, nos han dicho que el empresario es el explotador. Yo recuerdo una conversación hace muchos años cuando aquí en la CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, la CEAL, el presidente local era el doctor Werner Meller, que ya falleció, que en paz descanse, y alguna vez en algún evento internacional de la CEAL que yo fui invitado porque acompañaba a mi mamá, conversaba con él justo este tema. Y yo le saqué un artículo que alguien escribió en algún medio de prensa internacional sobre esta temática, diciendo que por qué que la izquierda y todo este lenguaje transnacional alrededor de lo que estamos hablando ha logrado que el empresariado se autoarrincone, se acompleje y en vez de salir, como tú dices, como Superman, con el pecho en alto a decir soy orgulloso de lo que yo he hecho, como que más bien tímidamente hablaban así arrinconados. No. Y entonces de eso conversábamos y, digamos, en la conversación acabó dándome la razón que en cierta forma se había perdido esa voz en alto, de decir, a mí no me vengan con esas tonteras porque nosotros no le debemos nada a nadie, estamos creando riqueza, pagando impuestos. O sea, insisto, el empresario correcto, el empresario que hace las cosas bajo la ley y que no anda por el lado chueco, está contribuyendo a la sociedad de cabo a rabo, no tiene por qué arrinconarse como que si estuviera haciendo algo malo. Oye, pero si los empresarios son los que facilitan la vida de la gente, los empresarios son los que nos trajeron los teléfonos celulares que tenemos, las laptops, los que trajeron el Wi-Fi, los que trajeron el Internet, los que trajeron, digámoslo así, todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida, los que trajeron estas pantallas hermosas por las cuales podemos ver el partido de fútbol o ver la película que querramos a la hora que deseamos. Los empresarios son aquellos que trajeron Netflix al país, y sea de donde sea que lo hayan generado, puede ser en Estados Unidos. Empresarios son aquellos a los que se les ocurrió que los hoteles estaban muy ocupados en San Francisco y de repente había que poner una idea innovadora, que era esta de Airbnb, desayuno y una cama inflable, y bueno, y a la vuelta de la esquina le han dado oportunidad a millones de personas de tener un negocio, porque el empresario es aquel que hoy tiene dentro de su casa un cuarto vacío y lo pone a disposición de otro, entonces él está saliendo a buscársela. Pero como no hemos presentado el frente adecuado, termina siendo que hoy, incluso parte del empresariado, termina peleando las batallas de la izquierda, ¿ya? Y defendiendo ideas absurdas. Y termina diciendo algo así como, ay, no, es que mira, nosotros también tenemos que ser inclusivos en la empresa. ¿Inclusivos qué? O sea, en una empresa hay que darle oportunidad al que tiene talento. En una empresa hay que resolver los problemas de la sociedad. Y para esos problemas, digamos, hay que tener a la gente adecuada. Gente que está motivada. Y no es que gente que sea blanca o de color. Gente que sea chiquita o que sea grandota. Gente que sea mujer o que no sea mujer o lo que quiera creerse. Bueno, tú necesitas al recurso adecuado.
adecuado, y no tienes que andar diciendo cumplo con cuotas, y aquí tengo a un chico, y aquí tengo un gordito, y aquí tengo un altote, y aquí tengo un ojo claro, y aquí tengo uno que no alcanza a mirar. Pero José, si tú recordarás hablando de los empresarios, que cuando hubo el nacimiento de la dolarización, donde algunas personas como Dorita, como mi mamá, fueron parte, y tú también presenciaste ese nacimiento de todo lo que pasó previo, durante y después de la dolarización, habían empresarios en contra, porque decían que el Ecuador iba a dejar de ser competitivo. Y yo allí fui testigo, porque yo ya estaba pues en el mundo laboral en esa época, de qué competitividad estamos hablando. Porque si tú te crees competitivo, porque le licuaste en un año, hiciste polvo el salario, el valor adquisitivo y el salario real de tus empleados, y te sientes y dices que eso es competitividad, entonces tú eres un empresario destructor de valor, porque si tú aniquilas el poder de compra de tus empleados y dices que eso es competitividad, yo no sé, pues yo me estudié al revés los libros. Lo que pasa es que tú estudiaste tal vez economía de la que se sirve o de la que se observa en otras sociedades, pero aquí el mundo de las ideas había sido tomado por la izquierda. Hay gente que está confundida, y yo puedo entender la confusión, listo. Está confundido, llegará el momento en que debes tomar un buen libro, tómate un buen curso, navega por la red, utiliza inteligencia artificial, atiende y aprende. Aquel que está confundido. Pero recordemos que esas ideas que han llegado al Ecuador no cayeron del cielo. Fueron las ideas de izquierda las que se trasladaron al ámbito político. Yo recuerdo clarito, Giovanni, año 2005-2006 estaban en un foro para tratar el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estaba tu mamá ahí. Yo desde Ginata defendiendo las ideas de libertad, defendiendo las ideas de integración, de la cooperación pacífica que es el comercio. Me encontraba yo, me acuerdo que había otro, y este sí era un pseudoempresario porque estaba relacionado de alguna manera al gobierno de ese momento, que creo que ya era el de Rafael Correa, y comenzaba a hablar en un lenguaje extraño. Era como un empresario que de repente comenzaba a hablar Klingon porque ya nadie lo entendía, ¿ya? Y del otro lado, pues estaba un grupo de, digamos, un representante del movimiento indígena, un representante de Fenocin, me acuerdo, ¿ya? ¿Y qué hablaban ellos? Las cosas que alguien les fue a contar sobre lo que es el comercio. De tal manera que en el Ecuador sucedió que hablar de TLC, con todas sus letras, Tratado de Libre Comercio, era prohibido, era negativo. ¿Sabes qué? Dale la vuelta. Colombia y Perú firmaron, ¿y qué ha pasado? Y les fue mejor, y les fue mejor, y acá los tontos de los ecuatorianos, yo recuerdo un momento en que estaba en un debate en la Universidad Politécnica, en la SPOL de Guayaquil, ¿ya? Y después de dar una charla sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, resulta ser de que el organizador dice: y aquellos que quieran participar de la vigilia que vamos a tener esta noche frente a la Plaza San Francisco, frente a la iglesia de San Francisco, en la calle 9 de octubre, por favor, únanse. En lugar de haber estado rezando para que se firme el Tratado de Libre Comercio, para que nos vaya bien, ellos estaban rezando para que le vaya mal al país. Esto te habla de la ignorancia económica. Pero se mira que por lerdos y no firmar a tiempo el de la Unión Europea, porque ya lo firmaron tardíamente, años después, hacia el final del gobierno del presidente Correa, perdimos la oportunidad de no tener que tener visa para Europa. Entonces, los peruanos y los colombianos entran sin visado. Nosotros seguimos con visado por lerdos. Los peruanos y los colombianos hicieron el acuerdo con Estados Unidos, nosotros no lo hicimos. Y como tú dices, años después, tú ves los beneficios en el lado de ellos y no en el nuestro. Y aplaudo que los últimos gobiernos, incluyendo por lo menos han estado trabajando para nuevos acuerdos con Corea, con Canadá, con un acuerdo, digamos, parcial con Estados Unidos. Eso lo aplaudo. La pena es que el Ecuador hace las cosas lerdamente, tardíamente. Y de vez en cuando hay disparates, como el disparate de imponerle aranceles del 100 o del 75% a los productos provenientes de Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Pero de nuevo, estamos hablando de un campo de batallas en el que hay que presentar un frente, en el que hay que poner a los superhéroes que tenemos, porque nosotros somos los creadores de riqueza. Son los empresarios los que crean bienestar. Las empresas son fábricas de generación de prosperidad, de trabajo y de oportunidades. Pero, José, y eso hay que explicarlo y explicarlo y explicarlo. Caso contrario, en ese espacio instalan ideas equivocadas los enemigos de la libertad, haciéndonos creer que la solución es más Estado y no más empresarios para el país. Pero hablando de trabajo, las cifras del Ecuador siguen siendo malas con respecto al trabajo adecuado.
y que la última cifra no la sé, pero está por abajo del 40%. Entonces yo no acabo de entender cómo hay tantos dinosaurios que siguen defendiendo las leyes arcaicas que tenemos del siglo pasado o antepasado laborales, en vez de proyectar a un país más abierto, más digitalizado, más moderno, ahora que está de moda la transformación digital, la inteligencia artificial y todo. Nosotros seguimos pensando como en la época del siglo XIX y seguimos aplaudiendo cuando los números objetivos indican que el Ecuador no produce empleo adecuado. Bueno, ojalá esa gente que ha mantenido al Ecuador en el subdesarrollo, en el atraso y en la fabricación de miseria sistemática se termine de jubilar y de retirar, deje las calles, deje los sindicatos y deje, digamos, esas trincheras de la izquierda desde las que han promovido tanta miseria. Porque esas ideas hacen que los países no salgan adelante, que las reformas sean imposibles. Mira, Giovanni, aquí sucede que cada vez que llegan las elecciones nosotros estamos debatiéndonos entre un presidente que puede llevar al Ecuador al desastre y convertirnos en Venezuela o en Cuba, y otro que tal vez sea bueno o que por lo menos no es tan malo como el anterior. Pero tú mencionas Venezuela y Cuba, y aquí todavía hay gente que aplaude, digamos, hablan del Che Guevara, hablan de Fidel Castro, hablan de la espada de Bolívar que camina por América Latina y todos esos poemas. Pero en cambio, yo si no yo te creo en pregunto, las limpias, pero debería ser una limpia potente esa gente. pero volvamos al objetivo, no a la poesía. Los países que si tú comparas los países más pobres y más ricos de América Latina, los más ricos y prósperos, ¿quiénes son? Chile, Uruguay, ¿quién más? Panamá, Sí, Panamá. Costa Rica. Y más allá de que Uruguay ha tenido presidentes socialistas, han sido socialistas inteligentes, que han aplaudido el comercio, que han aplaudido la inversión. Uruguay, Socialistas no practicantes, te claro, diría yo. Uruguay es un centro, como Panamá, un hub financiero. Es un hub inclusive de atracción de inversiones. Tiene un tratamiento fiscal, digamos, liberal, que atrae inversiones de los países vecinos. Tú lo has dicho, yo recuerdo, la verdad también este es uno de los temas que yo tengo que agradecer a tu mamá. Ella hacía unos foros interesantísimos por los años 90, a finales de los 90, y en uno de esos foros llegué a conocer pues, a Carlos Alberto Montaner, con quien mantuve también amistad durante mucho tiempo. Y Carlos Alberto Montaner sostenía de forma sistemática que debíamos preguntarnos los latinoamericanos qué tenían en común las 20 naciones más prósperas del mundo. Y si nosotros encontramos qué tienen en común las naciones más prósperas, ahí está la clave de lo que tenemos que hacer en América Latina. En ese espejo tenemos que vernos. Desde luego, no hay que mirar hacia Venezuela o hacia Cuba, digamos, sociedades que han fabricado miseria, que han ahuyentado capitales y que han creado, digamos, incluso los escenarios más terroríficos y el caso de Venezuela es más triste porque Venezuela es un país riquísimo en recursos naturales, tiene aluminio, petróleo, gas, Cuba tenía un estándar de vida elevadísimo, tenía salud, tenía educación, tenía de todo hasta que llegó Fidel con las estupideces de la izquierda latinoamericana, con el comunismo, con el socialismo, ya. Pero de nuevo, ya como decía el mismo Carlos Alberto Montaner, no perdamos también el siglo XXI, ya, porque también sacó un libro, les recomiendo leerlo, ya, y no perdamos también el siglo XXI, tratando de reinaugurar estas ideas que no han funcionado nunca. O sea, yo suelo decir, que tú crees que el socialismo va a funcionar, ¿por qué razón? O sea, no ha funcionado nunca en ninguna parte, ni dirigido por nadie, y tampoco va a funcionar ahora en el siglo XXI, pero de nuevo, el problema es que no nos hemos presentado al campo de batalla y defendido estas ideas con claridad, y estas ideas necesitan apoyo, de la misma manera en que cuando los Avengers se presentan al campo de batalla, comienzan a llamar al resto de los buenos para enfrentarse a los malos. Nosotros debemos convocar a la ciudadanía, convocar al empresariado y decirle, mira, si no haces algo, si no apoyas las ideas de libertad, si no lo haces con franqueza, digámoslo así, si te sientes culpable, ellos ganan. Pero también hay en la palabra apoyo que tú mencionas, y eso también es un tema triste que tú lo has vivido en carne propia y yo igual, y otra gente también, es el hecho de que estas personas, que entiendo yo pues que estén ocupados en el día a día de sus negocios, no apoyan a instituciones como la tuya, la que tú diriges, con un directorio, digamos, importante como el que tienen, y no dan el apoyo para que estas ideas que construyen valor y que potencian el desarrollo de los países se puedan propagar, entonces estamos fregados. Y lamentablemente cuando uno toca la puerta para buscar el apoyo, ya sea material o lo que fuere, no necesariamente están ahí dispuestos.
Mira, como te digo, si nosotros no nos presentamos a ese campo de batalla estará sistemáticamente perdido, el Ecuador tendrá tasas de crecimiento bajas, no tendremos un mercado en el cual las cosas poco y nada funcionan, habrán niveles de inseguridad de forma permanente, no vamos a resolver los problemas de los ecuatorianos, esas mismas personas van a tener que sacar a sus hijos al exterior y dejarlos viviendo fuera del país, porque en Ecuador lamentablemente cada vez es más difícil sobrevivir, o al menos ya no solo chiro, sino sobrevivir de forma literal, ¿no? Entonces, un poco el tema de nuevo es cómo poder ganar este debate, cómo poder hacer de esto algo exitoso. Yo creo que hay que comenzar en casa. Mira, las empresas muchas veces cuentan con un personal que motivado o desmotivado está trabajando, bueno, de una u otra manera, pero esa gente que trabaja en la empresa, los colaboradores de la misma, deben estar convencidos de lo que se hace ahí, tienen que ser parte de ese equipo, tienen que entender que el éxito de la empresa es el éxito de ellos, que todos están bregando en la misma dirección, no esa teoría marxista que les dijeron en el colegio de ahí está el enemigo, el jefe es aquel que llega en ese carro bonito y que llega tarde, sin entender que todo es parte de un proceso, que todos formamos parte, digamos, de esa ecuación que conduce al progreso y que mejora la situación de vida de todo el mundo. Esa historia nos lo contó la izquierda y es hora de contar la historia diferente y es hora de contar la historia real. Bueno, vamos a irnos a un corte y te voy a contar una historia ahora que regresemos del corte. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con José Andrade del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. José, yo te contaba una historia ahora en el corte de un señor que no sé si siga vivo honestamente, pero ya que tú lo mencionaste, a Carlos Alberto Montaner, lo conocí en España por Carlos Alberto, era un señor apellido Guedes, que era un doctor, y que él, siendo médico, practicaba la medicina porque salió del exilio cubano como tanta gente, se hizo pues español, trabajaba en un hospital de la Seguridad Social Española en Madrid, pero él al mismo tiempo trabajaba de la mano con Carlos Alberto en toda esta promoción de ideas, de libertad, la lucha contra el tema, digamos, de Cuba, etcétera. Y hablando muchos años atrás, yo te decía, te ponía énfasis que el tema es peor ahora. Ya en la España de esa época, que estoy hablando de una conversación de hace más o menos 20 años, él decía que le apenaba cómo se iba deteriorando la cosa en España, porque cada vez más jóvenes querían ser funcionarios y no emprendedores o empresarios. Y eso hoy en día en España es mucho peor. Y es una realidad que también se aplica en América Latina, en muchos países, que se fortaleció en la época de Correa y creo que no se ha desvanecido. Y yo no tengo nada en contra de ser funcionario, porque evidentemente tienen que funcionar pues, los municipios, tienen que funcionar los ministerios y hay gente pues comprometida, valiosa, etcétera. Pero si más gente quiere ser funcionarios y menos quiere ser empresarios, ¿quién crea la riqueza? Mira, hace un par de semanas me encontraba en la ciudad de Cuenca, precisamente cuando estábamos promoviendo la reforma laboral que tenemos desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para el país, y nos topamos con una amiga, Lisbeth, que ha formado parte de los programas de formación del instituto, ¿no? Y Lisbeth nos decía que ella estudia economía y que los profesores de economía le dicen tienen que prepararse para ser funcionarios públicos, ese es su futuro. ¿Y qué universidad era una pública? ¿Cuál era la universidad? Es una de esas universidades en Quito. Lo que pasa es que nos encontramos con esta muchacha en Cuenca y por esa coincidencia llegamos a topar. Bueno, ¿pero era pública o privada la universidad? Pública, desde luego ya. Pero que el profesor te diga, o sea, al final de todo esto, ponle la mirada al Estado, que es allá donde vas a terminar y es el único destino posible, es exactamente lo que tú estás diciendo. Y en sociedades que digamos, de alguna manera están orientadas de esa manera, las cosas no funcionan. Pero empecemos por el principio, mira. Hace unos meses tuve oportunidad de leer el libro de ciudadanía y ni sé cuánto que le ponen a los chicos del colegio. ¿Ya? Mi hijo, actualmente, por Dios, ya. Mi hijo, que estudia en un colegio privado, vía la costa, donde yo vivo,
estaba estudiando eso para los exámenes finales, ¿no? Entonces yo le digo, déjame ver de qué va esto. Dios mío, o sea, el socialismo en siglo XXI en cada página. Atiéndeme en cada página. Ya, resulta ser que a partir del año 2006 en Ecuador la cosa cambió. Somos más inclusivos, más participativos, tenemos un sistema democrático que cambió por obra y gracia ¿de quién? De aquellos que trajeron ese nuevo modelo. ¿Quiénes eran los que trajeron ese nuevo modelo? Los socialistas del siglo XXI. Hasta el día de hoy, esa porquería con todas sus letras está en los libros en los que se te habla de ciudadanía. No me acuerdo cuál es el otro título. Tú recordarás que en la época de Rafael Correa hubo un famoso libro de estudios sociales. Por supuesto. Esos, todos los libros del correísmo. Pero yo pensaba que eso ya se había eliminado. No, y es que no tiene sentido, al punto de que me enojé tanto, quería llamar al colegio, quería denunciar a la profesora, porque bueno, por último, si el Ministerio de Educación te obliga a poner ese libro en circulación, pues la profesora o la entidad educativa con un poquito de criterio debería decir, esto no lo vamos a topar porque está cargado y recargado de ideología. Entonces, por Dios, así no vamos a salir adelante. Por eso hay que revisar los textos, por eso hay que entrar al plano de las ideas y defenderlas, digamos así, con todo, porque caso contrario, de nuevo tenemos 2 más 2 es 4. No podemos decirle digamos, a un hombre que es hombre si cree que es algo diferente. Y ojo, yo respeto todas las opciones, o sea, vive como te venga en gana, ya, haz con tu vida lo que te venga en gana, pero respeta también las decisiones de terceros. Y si hay alguien que no te quiere llamar de la forma en que tú quieres que te llame, pues no caigas con él, no hagan migas, no sean amigos, pero va. Y anda con aquellos que sí son parte de tu grupo. Es como los jóvenes a los cuales en mi tiempo les gustaba, digamos, el cigarrillo, pues se juntaban con los que fumaban cigarrillo. Y los que no, pues a los que no les gustaba el humo se iban un poquito más allá. Y en total libertad, pero tú no puedes decir, ¿sabes qué? Dado que a mí me gusta fumar y tú tienes que ser incluyente, tienes que incluir un espacio de humo para mí. Y tienes que chuparte el humo mío. Y en efecto, va de ida y de venida. La libertad es un camino en muchos sentidos. Muchas cosas pueden pasar. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto, tiene que haber humildad para entender que las respuestas no son precisamente las que se deciden desde arriba. Pero de nuevo, fíjate, según esta gente, digamos, según la gente de izquierda, los conceptos como de hombre y mujer son una construcción social. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si son un constructo social, entiéndase como algo intencional, diseñado, que tenía una finalidad, pues en efecto cambiemos de diseñador y tendremos cualquier cosa. Pero no entienden que los hombres y las mujeres están ahí porque evolutivamente somos una especie que junta, hombre-mujer, termina reproduciendo a la especie. Que haya de todo, porque hay de todo en la viña del Señor, enhorabuena. No, pero además, no nos vengan con el tema de que tienen que tener un texto especial para ser considerados y tener privilegios. Aquí se trata de tener a todos en igualdad ante la ley, seas bajito, seas gordito, seas morenito, seas indígena, seas, digámoslo así, discapacitado, seas rubio, seas moreno, tengas dinero, tengas cierta religión o no tengas cierta religión, independientemente de tu orientación sexual, todos deben ser juzgados con la misma vara. Todos ante la ley son la misma persona, no importa tu condición social, tu parecer político, tu religión, ya ni tu situación particular. Lo que pasa, José, y ayer hablábamos con una invitada sobre un escrito de Pérez Reverte que habla sobre la ilustración y cómo se ha ido perdiendo en Occidente lo que hizo grande a Occidente, especialmente Europa y en Norteamérica, que vienen de todas estas ideas que se derivaron de la ilustración, del método científico, donde se masificó la educación, la lectura, donde ya los libros eran accesibles a todo el mundo, se fue deteriorando y ha ido reduciéndose porque ya la gente ya no piensa. O sea, si tú estás hablando de que entonces cada vez más, y además utilizando los medios digitales que ahora existen, en vez de usar el teléfono celular para darnos herramientas para poder entender mejor las cosas, entender el mundo, la realidad objetiva, lo que estamos haciendo es creando una especie de zombies que se pongan en la cabeza un chip y que todo el mundo piense igualito. Y si tú piensas distinto a ese chip, a ese software, tú eres cancelado. Y ahí viene la teoría de la cancelación. Claro. Ya, si tú no, entonces hablan de inclusión y diversidad, pero solo de los que quieren
ser igual que ellos. Mira, si tú piensas distinto, ya no eres incluido ni aceptado. Cuando tú detectas al bicho de izquierda por las palabrejas que utilizan. Le dice precarización, eres zurdo. Ya. Estamos hablando de regresión de derechos, eres zurdo. Lo sepas o no, lo sepas o no. Ya. Estamos hablando de, digamos, ya tienes que decir chiques en lugar de chicas o de chicos. Ahí hay un zurdo. Cuando hablas de presidenta, por Dios, es presidente, aprende a hablar español. Pero al final de todo esto es consecuencia de no haber estado en ese frente, en el frente de las ideas. Ya, mencionabas algo, te lo juro que se me acaba de volver a pavarear, ya son los años, este alemán se cola por la ventana. Pero volvamos a lo del empresariado y volvamos hacia el tema de los modelos. Porque en un momento dado de la conversación hablamos de lo que funciona y lo que no funciona y de vernos en el espejo correcto. Y fuera ya hablamos en América Latina del caso de Uruguay, el caso de Panamá, el caso de Chile, y que lamentablemente Chile, digamos, sigue siendo, yo diría, el país más rico de la región, pero ha tenido una influencia educativa que lo ha hecho patalear, digamos, en esta última revuelta que tuvieron en la época del presidente que ya falleció, ¿cómo se llamaba? Piñera. Pero si tú te vas al Asia, mira, o sea, ellos están pensando en productividad, están pensando en robots, están pensando en inteligencia artificial, están pensando en construir centros logísticos, en invertir en puertos, en aeropuertos, o sea, en cosas reales, no en pamplinas. Mira el caso de Singapur, que yo lo pongo siempre como ejemplo, una pequeña islita, más pequeña, digamos, mucho más pequeña que el Ecuador. Hoy en día es una potencia productiva, educativa, con una de las mejores aerolíneas del mundo, uno de los mejores puertos del mundo, uno de los mejores aeropuertos del mundo. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no lo puede hacer un país pequeño como el Ecuador? Bueno, yo creo que ya lo he dicho aquí, es porque los zurdos educaron a los derechosos. Ya, aquí en el Ecuador el mundo de las ideas fue tomado por la izquierda de tal manera que se convirtieron en profesores y una vez que se convirtieron en profesores transmitieron las ideas equivocadas a la nueva generación y de esa nueva generación formamos parte todos, de tal manera que aquellos que descubrieron que había algo que no estaba siendo bien explicado por la teoría marxista o por las ideas de izquierda son los que de una u otra forma han ido saliendo como de la Matrix, pero lamentablemente el problema de nuestra derecha es que fue educado por la izquierda, por eso es que no tocamos los temas esenciales y fundamentales, por eso es que el empresario se siente culpable, porque de alguna manera le han dicho, tú tienes una deuda con la sociedad, tú tienes este problema, tú generas problemas, tú generas contaminación, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Entonces es como una persona que se va dando golpes en el pecho y diciendo, qué pena que estoy haciendo este daño yo en el país, cuando tienen que sentirse orgullosos de lo que hacen porque ellos son los fabricantes de prosperidad, mientras los zurdos son los fabricantes de miseria. De nuevo, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Esto no quiere decir de que a la zurdería la respuesta es la derecha. No, porque dentro de esa otra derecha encontramos personas que están buscando privilegios, gente que también se pasa de la raya. Que hace cosas como el Donald Trump, que tiene una política migratoria, digamos, salvaje, en el sentido de que a latinoamericanos que están tratando de ganarse la vida de forma honesta los está persiguiendo, o que comienza con políticas restrictivas al comercio como las que está imponiendo de un tiempo para acá desde Estados Unidos. Eso es también la derecha. Aquí estamos hablando de ideas que permiten convivir pacíficamente, ideas que permiten la cooperación. Estas son las ideas de libertad. Y las ideas de libertad sí tienen representantes, digamos, dentro del mundo de las ideas. Ya, son los liberales, son los libertarios, son aquellos que creen en el mercado, porque el mercado, al fin y al cabo, no es más que un conjunto de personas. Son las personas tomando decisiones y decidiendo qué es lo que sale adelante y qué es lo que no sale adelante. ¿Cuándo sabemos que un empresario tiene éxito? Cuando satisface las necesidades del consumidor. Sabemos que al empresario le va bien precisamente en el momento en que coincide que lo que está produciendo y lo que ofrece, está otorgándole a la gente, sirve a la gente. Le encanta a la gente. En ese momento hace plata. En el momento en que deja de hacer las cosas bien, la gente deja de poner su dinero en ese lugar y se acabó. Mira, yo he visto muchos restaurantes. Salvo en los países que ponen restricciones y le cierran la puerta para que se beneficie, entonces yo pongo restricciones o tarifas o lo que sea, entonces le dejo jugar el partido solo, pero ahí no estoy atendiendo. En esos mercados pequeños y restringidos lo que sucede es que, bueno, esa gente perjudica al consumidor. De repente vive en una burbuja
tienen unos beneficios extraordinarios al margen de la competencia y al margen del libre mercado, se perjudica al consumidor, pero como no se crean oportunidades, porque no vienen nuevas empresas, porque digamos no es el caldo de cultivo adecuado para la generación de más y más negocios, termina siendo que la gente no encuentra empleo, y cuando no encuentra empleo termina orillándose a la delincuencia, Joselo, y luego son víctimas. Acuérdate, Joselo, cuando aquí el Ecuador fuertemente estaba metido en la onda de la sustitución de importaciones. ¡Ay, Dios mío! Y aquí habían un montón de industrias falsas que básicamente eran ensambladoras. Traían partes y piezas de otro lado y ensamblaban un equipo de música, ensamblaban una bomba de agua, ensamblaban una cama, ensamblaban y vendían. ¿Y por qué vendían? Porque tú como cliente no tenías otra opción. Claro. Porque entonces cuando se quitó eso, automáticamente desaparecieron todas porque no podían competir con los precios y las calidades que venían de fuera. Cóndor, del Sanremo y del Trooper, que eran los únicos carros que habían en el Ecuador. Todo el mundo tuvo alguno de esos carros y que tuvo carro en ese tiempo, porque no había otra oportunidad. O sea teníamos un mercado cerradísimo. Las opciones de carros en esa época eran 3 o 4, nada más. Me acuerdo que salió el Lasca, era una maravilla. Y en un momento dado hubo el carro popular, que eran claro, el Fiat Uno y el Suzuki Forza, y era el uno o el otro. Claro, era el uno o el otro. Eran carros bonitos, la verdad que les guardo cariño. Claro, pero no tenías libertad de opción. Pero para nada, hasta que se abrió el mercado y aparecieron la variedad de vehículos que hay, y hoy hay carros hermosos, gracias a Dios, gracias a la integración económica. Pero bueno, son esos empresarios los que nos trajeron esos vehículos lindos, llenos de unas ventajas que en ese pasado eran inimaginables. ¿Te acuerdas que tú tenías que cuando comprabas el auto tenías que pedirle a un tercero que le ponga un aire acondicionado, claro, ruidoso, no muy eficiente, que se consumía la gasolina, y de repente apareció, creo, el Nissan Sentra, y el Nissan Sentra tenía un aire acondicionado precioso, digamos, dentro de la gama económica, y luego comenzaron a aparecer más y más vehículos hasta que hoy el carro que no tiene aire acondicionado... José, pero nos quedan 4 minutos y proyectándonos al futuro. Ecuador viene de una historia donde no quiere verse, como decíamos, en el espejo adecuado. Han habido presidentes más alineados con la izquierda, unos menos alineados con la izquierda, pero un verdadero movimiento revolucionario de cambiar las bases del Ecuador para proyectarnos al futuro, ojalá convertirnos en un Singapur, convertirnos en un Corea del Sur, convertirnos en algunas de estos pocos países que pasaron del subdesarrollo al primer mundo, todavía no llega. Mira, a mí no me gusta el término revolucionario. Yo creo que lo que hay que hacer es evolucionar, ¿ya? Y en este sentido no estoy pidiendo a un presidente de derecha, entiéndaseme bien, no estoy pidiendo un presidente de derecha, estoy pidiendo un presidente que esté del lado de la gente. Y un presidente que está del lado de la gente es aquel que lo que hace es mirar un poquito a la historia, ver qué es aquello que ha funcionado, entender qué es lo que sucede en esas naciones prósperas que están allá afuera, no es ni muy difícil de entender, ya, y tomar apunte para luego poner eso en práctica. El presidente que está del lado de la gente es aquel que hace lo que la sociedad ecuatoriana necesita, y eso es generar más oportunidades, generar crecimiento económico, y eso, mis queridos amigos, no lo proporciona la izquierda, no lo proporciona el socialismo de ningún momento, tampoco el del siglo XXI lleno de delincuentes. Digamos, esas opciones no son opciones, son una forma más de condenar también el siglo XXI. Por eso, si queremos un Ecuador diferente, debemos abordar ese futuro con métodos distintos, porque si no, tendremos los resultados de siempre. Nos quedan solamente 2 minutos. Ya te hago una pregunta sobre la velocidad de los cambios. A veces cuando se quiere imprimir una velocidad muy alta... Que no sea billete, que no sea billete. Pero me refiero a que puede ser que colapse la parte política y el presidente acaba pagando los platos rotos. Pero por otro lado, si los haces muy lentos, puede ser que nunca llegues a ver los cambios. Mira, yo creo que las reformas que son necesarias son reformas populares. ¿Por qué? Porque una reforma bien explicada es aceptada por la gente. Y lo que hay que hacer es pedagogía de las ideas de libertad, pedagogía de las ideas económicas. Hay que explicarle a la gente la razón de las reformas. Eso sí, las adecuadas, no las cosméticas. O sea, por Dios, tenemos un libro, un código laboral que no sirve para maldita sea la cosa, y sin embargo quieren cambiar una línea. Y con esa línea, como que vamos a tener los problemas resueltos. Pero por el cambio de esa línea y de esa palabra, 20 organizaciones y movimientos sociales salen a chistar a la calle y la gente se asusta y dice, uy, Dios mío, mejor no sigamos por esa línea. No, si seguimos insistiendo en esa ruta,
pues nos vamos a quedar varados. Vamos a ver el tren de la historia pasar 1000 veces y nosotros no subirnos jamás. Este programa tiene un título bastante interesante, se llama Futuro en Acción. Hay que poner estas ideas, hay que transformarlas en hechos, hay que tomarlas, hay que vivirlas, hay que amarlas, hay que promoverlas. Si los empresarios y aquellos que generamos prosperidad no nos tomamos en serio el mundo de las ideas, otros lo harán. Y de la misma manera, ya lo han hecho. Y de la misma manera que algunos dicen, si tú no tomas ese puesto de la silla política, lo tomará otro. Pues necesitamos a gente buena, a gente decente, a gente adecuada que nos represente en esa cancha, en la cancha de las ideas, ya diciendo, sí, yo me siento orgulloso de ser empresario, yo me siento orgulloso de generar empleo, yo me siento orgulloso de crear puestos de trabajo, yo me siento orgulloso de hacer empresa en el Ecuador. Yo soy un empresario y me siento orgulloso de serlo. Bueno, Joselo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de hoy. También gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.